¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. Ya como lo hemos venido haciendo con estos formatos de estos últimos videos, aquí les dejo una recopilación de historias. Espero que les guste. Ya sabes que pueden seguirme en todas mis redes sociales como Cuéntame tu historia 2363. Cuéntame tu historia 2363. Y también puedes mandarme mensajes a mi WhatsApp, este WhatsApp donde estaré leyéndolos a todos. Espero por favor que me manden sus historias, sus relatos paranormales para poder seguir con esta recopilación de historias. Por favor, mándame tu historia más 52 664 731 7462 más 52 664 731 7462. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Espero que te quedes al final del video. Sin nada más que decir, muchísimas gracias y comencemos con esta recopilación de historias. Las ánimas benditas del purgatorio. Jamás he sido afecto a la religión o a las doctrinas. Sin embargo, es una práctica muy común en mi familia. La siguiente historia tiene que ver con un suceso muy extraño e inexplicable, algo que me ocurrió hace algunos años y que tuvo que ver con una extraña bendición que me dieron aquella noche. Tenía como unos 15 años. Había ido a casa de una de mis tías a dejar un encargo de mi abuelita. Ella vivía relativamente cerca, pues a pie era un trayecto de una media hora aproximadamente. Ir a casa de mi tía era bastante curioso. Ella tenía muchas imágenes religiosas, pero estas daban una sensación muy extraña, ya que sus expresiones eran de mucho dolor y de tristeza. Después de dejarle las cosas que le mandó mi abuelita, ella me invitó a cenar. Acepté, y mientras cenaba, ella me preguntaba cómo estaba, cómo iba en la escuela, cómo estaban mis papás, cómo estaba mi hermano, etcétera, etcétera, cosas por el estilo. Luego de cenar, ella me dijo que tenía que irme, pues ya era tarde y pronto sería de noche. Entonces me levanté, tomé mi chamarra y me acompañó a la puerta. Una vez afuera me dijo que cerrara los ojos, que me daría la bendición. Por razones obvias, le hice caso, pero lo que escuché se me hizo muy extraño. No era una bendición común, como las que habitualmente se dan. Ella dijo algo diferente, algo así como: benditas almas del purgatorio, por la bondad y misericordia del Señor, pido a ustedes, intercedan por mi sobrino, acompáñenlo en todo momento, para que llegue con bien a casa y protéjanlo de todo mal, que aparezca en su camino. Amén. No lo recuerdo perfectamente, pero fue algo parecido a eso. Luego, luego me persinó y se despidió de mí. Como ya era tarde, comenzó a caer la noche, así que pensé en tomar un atajo para llegar más rápido. Era un camino bastante peligroso y muy poco iluminado, pero bueno, era más rápido. El camino pasaba junto a un canal de aguas negras, mismo que estaba delimitado por muchos pirules de ramas colgantes que le dan una apariencia macabra. Era como un escenario de película de terror. Llegando casi a la mitad, pude ver más adelante un grupo de vagos que tomaban y que fumaban. Lo primero que pensé fue: ojalá que no me digan nada. Seguí caminando y me acercaba cada vez más. Cada vez más estaba más cerca de ellos, y cuando estuve a unos metros, se levantaron para ponerse delante de mí. Estaba muy asustado, incluso las piernas comenzaron a temblarme. Creí que me iban a golpear o algo así, pues querían dinero, pero yo no traía nada y se ponían cada vez más agresivos. Entonces, justo cuando uno de ellos se aproximó,
de forma violenta, se frenó de golpe. Miraba hacia atrás de mí con los ojos muy abiertos, como aterrado y sorprendido al mismo tiempo. Entonces comencé a sentir mucho frío y una neblina muy espesa comenzó a salir de todos lados. Entonces todos los vagos que me iban a hacer algo estaban ahí gritando: ya valió, el morro ya valió, y comenzaron a correr. Ahora sí estaba aterrado. Se escuchaban susurros detrás mío. Un escalofrío muy fuerte y pesado me recorrió el cuerpo desde la nuca hasta la punta de los pies. Luego lo inevitable. Volteé lentamente y al ver lo que había detrás de mí, casi me desmayo del susto. Cientos de sombras se reflejaban sobre la neblina. Sombras de personas. No lo podía creer. Luego, entre todos los susurros, pude entender algo. Sigue tu camino, vete en paz, nosotros iremos contigo. Extrañamente, después de escuchar eso, sentí mucha calma, pero aún así eché a correr. Ya estaba cerca de casa y quería que ya todo terminara. Al llegar, entré sin decir nada a nadie, subí a mi recámara y me acosté. Pensé en lo que había pasado y no pude evitar pensar que lo que vi eran las ánimas del purgatorio, esas ánimas que mi tía pidió que me protegieran para llegar con bien a mi casa. Gracias por leerme, espero que te haya gustado mi historia. Créanme, las ánimas del purgatorio sí existen. ¿Qué tal, Jairo? Te cuento esta anécdota que me ocurrió en el año 2010, en donde habitaba en aquel entonces. Yo tenía 23 años de edad, mi pequeña hija estaba por cumplir los 3 añitos y vivíamos en una casa de mi suegra, pues ella no la rentaba. Esto en mi ciudad de origen, Tijuana. Eran fechas próximas al Día de Muertos, todavía lo recuerdo. Digamos que era una semana antes de Halloween. Yo me encontraba haciendo ciertos arreglos a la vivienda, en especial en el patio. Para describirte mejor el sitio, era una de esas casas que le llaman de interés social, de esas que son todas iguales. En particular, esta era una dúplex, que son aquellas que comparten una pared con el vecino, pero hay un espacio entre un módulo y otro. Yo estaba en la última casa, de modo que solo tenía una familia de vecinos, pero con lo que colindaba del otro lado era una barranca. Esto me parecía de mucho peligro, por lo cual tomé la determinación de emparejar el terreno para después construir una barda, para evitar correr peligros tanto mi hija como yo y toda mi familia, pues en este punto era también utilizado para lanzar basura, así que como para paso de personas también lo usaban, por lo que estábamos demasiado expuestos a actos inseguros. Me encontraba en el labor de nivelar el terreno cuando en una de las remoliciones de tierra vi enterrado un puño de cabellos. Honestamente, me dio un poco de temor y ya no lo quise seguir excavando, pues no quería desenterrar un perro o lo que fuera ese hallazgo. Pero lo que sí te puedo decir es que eran cabellos largos, como de peluca, para estilistas o algo similar. Se lo conté a mi esposa y ella compartió mi decisión. Esa noche, ya descansando del ajetreo, nos encontrábamos viendo un programa que por las fechas que te mencioné que se aproximaban, se trataba de historias de ultratumba, contadas por sus protagonistas, pero siendo actuadas por otras personas. Lo curioso de esta situación es que el programa que vimos aquella noche se trataba de unos huesos encontrados en la construcción de una barda, esto en Argentina. Yo le comenté a mi esposa que me parecía una gran coincidencia que hubiera aparecido este programa en específico, cuando había encontrado los cabellos en el patio, por lo que comencé a reír gracias a la ironía. En este episodio, después de que encuentran la osamenta, la vuelven a dejar donde estaba y la vuelven a cubrir con tierra, a lo que días después cosas extrañas comienzan a ocurrir en la casa. Hay un punto donde dicen que las cosas caían de la alacena. Fue entonces cuando de arriba de mi refrigerador se cayó una caja de cereal.
Otra coincidencia que, a decir verdad, a mí me causó risa, de nuevo por la ironía. Pero mi esposa ya no estaba tranquila, estaba llena de miedo. Créanme, se le erizó la piel. Todo, todo en casa parecía estar normal, estar tranquilo. Sin embargo, unos días después, cuando ya habíamos olvidado aquel suceso, siendo cerca de las 11 de la noche, nos tocaron la puerta principal de la casa. Teníamos la puerta interior abierta, ya que para esas fechas, extrañamente, hacía un calor terrible, pero la puerta exterior, hecha de metal, se encontraba cerrada. Y fue esta la que había sonado. Al voltear hacia la puerta, no pude ver a nadie, por lo cual asumí que había sido un error mío, al haber escuchado mal. Pero mi esposa me preguntó que quién era, a lo que respondí que no había nadie. Ella se sorprendió para después sentarse a un lado mío. Minutos después, volvimos a escuchar un sonido que tocaba la puerta. Esta vez tampoco podíamos ver a nadie en la puerta. Mi hija ya estaba dormida. Te menciono este hecho por lo que a continuación ocurrirá. Yo, pensando que era alguien que quisiera hacernos daño, o un ladrón o algo por el estilo, tomé una katana que tengo como adorno. La tomé en mis manos con la intención de abrir la puerta y salir corriendo para ahuyentar a cualquier intruso. Pero nuestra sorpresa fue grande, pues al escuchar de nuevo ese toc, 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 esta vez vino acompañado de un mami, mami, con el impacto de aquella voz infantil llamando a su mamá. Yo salí con la katana en mano, esperando ser de ayuda para aquella voz infantil, pero nuevamente no pude encontrar a nadie, ni en la barranca, ni en el techo de la casa, ni con los vecinos, pues en su casa todo estaba apagado, como si no hubiera nadie, o ya se hubieran dormido. Las noches después de este acontecimiento fueron similares. Nos tocaban la puerta y escuchábamos a aquel niño o niña buscando a su mamá. Harto de esto, fui con el párroco de la iglesia a la que yo servía antes de casarme. Estuve en un grupo de jóvenes desde los 12 a los 20 años, donde hacíamos retiros y formábamos a los jóvenes, así como a nosotros mismos, para servir a Dios en la fe católica. El padre me dio incienso de copal, agua bendita, y me pidió que esa noche rezara por el alma de aquel ser que pedía la ayuda de nuestro joven matrimonio. Sé que no es correcto dar instrucciones para rituales, pero lo haré a continuación. A indicación del padre, en un plato de porcelana le puse sal, romero, el incienso de copal y alcohol, esto con el fin de quemarlo y llevar este plato por toda la casa desde el punto más interior hasta la salida de la misma. Al mismo tiempo que realizaba la aspersión del agua bendita y rezaba por la seguridad de mi familia, la protección del hogar y la transición del alma atrapada en este plano, me encontraba haciendo este ritual mientras mi esposa documentaba con video y fotografías. En el humo del incienso se pueden ver rostros formados por el hilo del humo. Sin embargo, pueden ser fácilmente explicados como pareidolías. Sin embargo, la realmente fuerte fue cuando ocurrió eso que hice el ritual en el patio. El ambiente caluroso de pronto se volvió frío y ventoso, pero lo que realmente heló la sangre fue cuando una gota del agua bendita cayó en la ventana de los vecinos y fue un grito de dolor desgarrador. Se escuchó proveniente de aquella barranca. Sacando el valor de donde pude y confiando en mi fe, terminé aquel ritual. Y después de aquella noche, no nos volvieron a tocar la puerta por las noches, ni volvimos a escuchar que pidieran a su mami. Las grabaciones de aquella noche quedaron archivadas en una cámara que nos fue robada algunos meses después.
por lo que lamentablemente no puedo adjuntar archivos de este gran suceso. Lamento haberme extendido en la anécdota, pero me gusta dar detalles y profundizar en estos puntos que creo importantes para el entendimiento de mi punto de vista. Gracias por tu atención, Jairo. Espero que te haya gustado mi anécdota. ¿Qué tal, Jairo? Te cuento esta anécdota que me ocurrió en el año 2010, en donde habitaba en aquel entonces. Yo tenía 23 años de edad, mi pequeña hija estaba por cumplir los 3 añitos, y vivíamos en una casa de mi suegra, pues ella no la rentaba. Esto en mi ciudad de origen, Tijuana. Eran fechas próximas al Día de Muertos, todavía lo recuerdo. Digamos que era una semana antes de Halloween. Yo me encontraba haciendo ciertos arreglos a la vivienda, en especial en el patio. Para describirte mejor el sitio, era una de esas casas que le llaman de interés social, de esas que son todas iguales. En particular, esta era una dúplex, que son aquellas que comparten una pared con el vecino, pero hay un espacio entre un módulo y otro. Yo estaba en la última casa, de modo que solo tenía una familia de vecinos, pero con lo que colindaba del otro lado era una barranca. Esto me parecía de mucho peligro, por lo cual tomé la determinación de emparejar el terreno para después construir una barda, para evitar correr peligros tanto mi hija como yo y toda mi familia, pues en este punto era también utilizado para lanzar basura, así que como para paso de personas también lo usaban, por lo que estábamos demasiado expuestos a actos inseguros. Me encontraba en el labor de nivelar el terreno cuando en una de las remoliciones de tierra vi enterrado un puño de cabellos. Honestamente, me dio un poco de temor y ya no lo quise seguir excavando, pues no quería desenterrar un perro o lo que fuera ese hallazgo. Pero lo que sí te puedo decir es que eran cabellos largos, como de peluca, para estilistas o algo similar. Se lo conté a mi esposa y ella compartió mi decisión. Esa noche, ya descansando del ajetreo, nos encontrábamos viendo un programa que por las fechas que te mencioné que se aproximaban, se trataba de historias de ultratumba, contadas por sus protagonistas, pero siendo actuadas por otras personas. Lo curioso de esta situación es que el programa que vimos aquella noche se trataba de unos huesos encontrados en la construcción de una barda, esto en Argentina. Yo le comenté a mi esposa que me parecía una gran coincidencia que hubiera aparecido este programa en específico, cuando había encontrado los cabellos en el patio, por lo que comencé a reír gracias a la ironía. En este episodio, después de que encuentran la osamenta, la vuelven a dejar donde estaba y la vuelven a cubrir con tierra, a lo que días después cosas extrañas comienzan a ocurrir en la casa. Hay un punto donde dicen que las cosas caían de la alacena. Fue entonces cuando de arriba de mi refrigerador se cayó una caja de cereal. Otra coincidencia que, a decir verdad, a mí me causó risa, de nuevo por la ironía. Pero mi esposa ya no estaba tranquila, estaba llena de miedo. Créanme, se le erizó la piel. Todo, todo en casa parecía estar normal, estar tranquilo. Sin embargo, unos días después, cuando ya habíamos olvidado aquel suceso, siendo cerca de las 11 de la noche, nos tocaron la puerta principal de la casa. Teníamos la puerta interior abierta, ya que para esas fechas, extrañamente, hacía un calor terrible, pero la puerta exterior, hecha de metal, se encontraba cerrada. Y fue esta la que había sonado. Al voltear hacia la puerta, no pude ver a nadie, por lo cual asumí que había sido un error mío, al haber escuchado mal. Pero mi esposa me preguntó que quién era, a lo que respondí que no había nadie. Ella se sorprendió para después sentarse a un lado mío. Minutos después, volvimos a escuchar un sonido que tocaba la puerta. Esta vez tampoco podíamos ver a nadie en la puerta. Mi hija ya estaba dormida. Te menciono este hecho
por lo que a continuación ocurrirá. Yo, pensando que era alguien que quisiera hacernos daño, o un ladrón o algo por el estilo, tomé una katana que tengo como adorno. La tomé en mis manos con la intención de abrir la puerta y salir corriendo para ahuyentar a cualquier intruso. Pero nuestra sorpresa fue grande, pues al escuchar de nuevo ese toc, 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 esta vez vino acompañado de un mami, mami, con el impacto de aquella voz infantil llamando a su mamá. Yo, yo salí con la katana en mano, esperando ser de ayuda para aquella voz infantil, pero nuevamente no pude encontrar a nadie, ni en la barranca, ni en el techo de la casa, ni con los vecinos, pues en su casa todo estaba apagado, como si no hubiera nadie, o ya se hubieran dormido. Las noches después de este acontecimiento fueron similares. Nos tocaban la puerta y escuchábamos a aquel niño o niña buscando a su mamá. Harto de esto, fui con el párroco de la iglesia a la que yo servía antes de casarme. Estuve en un grupo de jóvenes desde los 12 a los 20 años, donde hacíamos retiros y formábamos a los jóvenes, así como a nosotros mismos, para servir a Dios en la fe católica. El padre me dio incienso de copal, agua bendita, y me pidió que esa noche rezara por el alma de aquel ser que pedía la ayuda de nuestro joven matrimonio. Sé que no es correcto dar instrucciones para rituales, pero lo haré a continuación. A indicación del padre, en un plato de porcelana le puse sal, romero, el incienso de copal y alcohol, esto con el fin de quemarlo y llevar este plato por toda la casa desde el punto más interior hasta la salida de la misma. Al mismo tiempo que realizaba la aspersión del agua bendita y rezaba por la seguridad de mi familia, la protección del hogar y la transición del alma atrapada en este plano, me encontraba haciendo este ritual mientras mi esposa documentaba con video y fotografías. En el humo del incienso se pueden ver rostros formados por el hilo del humo. Sin embargo, pueden ser fácilmente explicados como pareidolías. Sin embargo, la realmente fuerte fue cuando ocurrió eso que hice el ritual en el patio. El ambiente caluroso de pronto se volvió frío y ventoso, pero lo que realmente heló la sangre fue cuando una gota del agua bendita cayó en la ventana de los vecinos y fue un grito de dolor desgarrador. Se escuchó proveniente de aquella barranca. Sacando el valor de donde pude y confiando en mi fe, terminé aquel ritual. Y después de aquella noche, no nos volvieron a tocar la puerta por las noches, ni volvimos a escuchar que pidieran a su mami. Las grabaciones de aquella noche quedaron archivadas en una cámara que nos fue robada algunos meses después, por lo que lamentablemente no puedo adjuntar archivos de este gran suceso. Lamento haberme extendido en la anécdota, pero me gusta dar detalles y profundizar en estos puntos que creo importantes para el entendimiento de mi punto de vista. Gracias por tu atención, Jairo. Espero que te haya gustado mi anécdota. Muchas gracias por haberte quedado al final de esas historias. Espero que al menos una te haya parecido interesante. Muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Ya sabes que puedes seguirme en todas mis redes sociales, como Cuéntame tu Historia 2363. Cuéntame tu Historia 2363 y mandarme tus historias por mi WhatsApp, más 52 664 731 7462, más 52 664 731 7462. Mándame tus audios contándome tu historia. Si quieres que salgan en esta recopilación de historias próximamente, las estaré incluyendo. Muchísimas gracias. Y ya sabes, tú, amigo que me escuchas, que me oyes, hazme un grandísimo favor
y cuéntame tu historia. Nos vemos en la próxima.